Lo dijo él. A primera hora. Entremos en materia, ¿qué les parece? Algunas cositas que nos ha dejado el fin de semana. Bueno, más adelante va a estar Luisa González. Entiendo que va a ser la primera aparición pública en entrevista de Luisa González después del proceso electoral, 2 semanas después del proceso electoral. Cuando finalmente el correísmo se niega a aceptar los resultados electorales e insiste en la tesis del fraude, aunque he notado que la palabra fraude no la mencionan todos, sino algunos. Conversamos la semana anterior con Diego Borja, creo que fue el martes de la semana pasada. Le preguntamos con Andrea sobre si él sostiene que hubo fraude, y Diego Borja eludió pronunciar la palabra fraude, pero sí hablar de las irregularidades asociadas al proceso electoral. El antes, durante la campaña, y aquello que consideran como irregular proceso de votación y luego de escrutinio. Sobre eso, como digo, vamos a hablar con Luisa González. Pero ¿cuál es el antecedente de esto? El fin de semana, la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, cuyo informe había sido citado por varios de los líderes de Revolución Ciudadana como el documento, el instrumento para sustentar la tesis del fraude. El informe preliminar. Se emitió ya el informe definitivo y en el resumen, me parece a mí, de alguna manera queda completamente desmontada la tesis del fraude y el utilizar el documento, la postura de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos para manejar esa tesis. Y vamos a desmenuzar algunos elementos de lo que decía el informe, el resumen que se distribuyó a la prensa nacional este fin de semana. Póngame, por favor, el documento de la OEA, que incluso le hemos señalado. Hemos señalado lo que considero las partes más importantes. Con fecha 26 de abril, esto fue el día sábado, la misión de observación electoral de la OEA reconoce la aprobación de los resultados numéricos de la elección presidencial. Insisto, esto es importante porque se había mencionado la postura de la OEA para tratar de sustentar la tesis del fraude. Entonces, en la primera parte, la misión de observación electoral de la OEA, Organización de los Estados Americanos, en Ecuador, reconoce la aprobación de los resultados numéricos de la elección presidencial por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto ya se generó el 24, pero recién se difundió el día sábado 26. La misión aprovecha la ocasión para reiterar que los resultados anunciados por el CNE son coincidentes con la muestra recabada por la misión en terreno. Adicionalmente, el equipo de observación realizó un cotejo de actas en las mesas visitadas y verificó la plena coincidencia entre las actas transmitidas, las entregadas a los partidos políticos y las que fueron devueltas en los paquetes electorales. Hago una pausa ahí, quítale un ratito del comunicado. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque exactamente lo mismo dijo la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos, OEA, luego de la primera vuelta. ¿Se acuerdan? Hagamos un ejercicio de memoria y, como siempre he dicho, seamos serios o por lo menos algo coherentes. Tengamos algo de coherencia sobre lo que pensábamos en febrero y lo que pensamos ahora en abril. Luego de la primera vuelta electoral del 9 de febrero, esta fue la tesis de la OEA frente a ¿qué? Frente a las voces que, en cambio, desde el lado del oficialismo y sus militantes y sus partidarios y sus adherentes advertían que supuestamente habían robado la elección al presidente de la República. Porque claro, el exit poll, que no servía en la primera vuelta, pero que ahora citan encuestas posteriores para tratar de validar un resultado electoral. Por eso yo hablo de las incoherencias de la política. Yo sí respeto como el que más a un político que es coherente, a un opinador que es coherente. Aunque pueda considerar que esté equivocado o no esté de acuerdo. Pues seamos coherentes, pues. ¿Ya? ¿Se acuerdan del exit poll, del vergonzoso exit poll de la primera vuelta? Que le daba una distancia enorme al presidente de la República. Que incluso advertía que el presidente estaba, o vaticinaba, porque el exit poll es una encuesta a boca de urna, que tiene un margen de error, pero de acuerdo a ese exit poll, el presidente ganaba en primera vuelta la elección. Al final fue una victoria del presidente, sí,
pírrica porque apenas hubo 0.15% de distancia respecto de la señora Luisa González. ¿Ya? Entre los dos concentraron el 88% de la votación, que es una cosa inédita en la historia de las primeras vueltas de nuestro país. Y recuerden ustedes que aparecieron insinuaciones del propio presidente de la República 2 días después de la elección, en esa entrevista que le concedió a los colegas de Radio Centro de Guayaquil, a María Sol Pons y a Alfonso Jarviteri en el Palacio de Carondelet, y declaraciones de algunas autoridades y de militantes de ADN advirtiendo y manejando la tesis del fraude. ¿Se acuerdan? Entonces la OEA, revisen, la OEA en la primera vuelta electoral dijo lo mismo que ha dicho en la segunda vuelta electoral. Que los resultados anunciados por el CNE son coincidentes con la muestra recabada por la misión en terreno. Exactamente lo mismo dijo la OEA en la primera vuelta. Lo que pasa es que ahora, quienes aplaudían a la OEA en la primera vuelta, le cuestionan. Y quienes se cuestionaron a la OEA en la primera vuelta, ahora en cambio le aplauden. Porque somos así. Aquí lamentablemente hay muy poca seriedad en el debate público de este país. Póngame de nuevo el comunicado. Gracias. ¿Qué más dice? En días pasados, la misión llevó a cabo un ejercicio aleatorio de revisión de imágenes de actas de escrutinio que habían sido cuestionadas, comparándolas con los resultados del sistema informático de escrutinios y resultados sin encontrar evidencia de irregularidades o inconsistencias. Sáquenle un ratito de nuevo. Si ustedes van a la página web del Consejo Nacional Electoral, que les expliqué eso la semana posterior al proceso electoral, alguna gente dice, muestren las actas están ahí. ¿Que por qué con Venezuela dicen una cosa y por qué con Ecuador dice otra? Porque en Venezuela nunca mostraron las actas. Aquí las actas están en la web del Consejo Nacional Electoral. Incluso les mostré yo cómo se podía ir, en qué espacio está, cómo se podía digitar, cómo se podía descargar el acta. Entonces las actas están ahí para la revisión. Ahora, otra cosa es que la tesis que se sostiene en estas horas es que supuestamente el fraude estuvo en las mesas y que las actas ya salieron contaminadas de las mesas. No sé cómo pueden probar eso. Vamos a preguntar más adelante a la candidata presidencial. Póngame de nuevo el comunicado. La misión destaca que las observaciones señaladas en su informe preliminar tienen como propósito contribuir al fortalecimiento, perfeccionamiento y corrección de futuros procesos electorales. Esto es especialmente importante a la luz de ciertas condiciones de inequidad observadas en la contienda, pero que en ningún caso deben ser interpretadas como fundamentos para alimentar narrativas de fraude o manipulación de resultados. Sáquenlo otra vez el comunicado. Permanentemente, y otra vez, lo repito aunque parezca catarnica, ¿ya? Permanentemente, sí existimos aquellos que cuestionamos la cancha inclinada de la primera vuelta. La manera como el candidato presidente se convirtió en candidato presidente, figura que no existe en el Código de la Democracia, que no se sometió al artículo 93 del Código de la Democracia para acogerse a la licencia sin sueldo durante el tiempo de campaña de primera y segunda vuelta, de cómo designó una vicepresidenta encargada cuando la vicepresidenta en funciones tenía toda la atribución de ser ella la que tenía que haber recibido el encargo del poder. Que el encargo por horas o por días no existe en la legislación ecuatoriana. La manera como inhabilitaron para la segunda vuelta a Verónica Abad, con una ridícula sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que lo conversamos y lo compartimos con ustedes. Porque esa sentencia es una pieza de colección de lo que no puede pasar en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Es un clarísimo atentado al derecho a la libre expresión de la gente. Y es una interpretación completamente errada y muy cuestionable del concepto de violencia política de género. Lo advertí en su momento en este espacio. Y no solamente fue mi voz, fuimos muchos las que cuestionamos ese papel en la campaña electoral. Que esto tiene que ser revisado, que esto debería quedar como un antecedente, que si aquí tuviésemos organismos electorales independientes, que hubiese auténtica separación de los poderes del Estado, de las funciones del Estado, sería maravilloso esto. Porque uno confiaría en que un organismo independiente va a tomar una decisión frente a la clara cancha inclinada que hubo en la campaña electoral. Que mañana o pasado un Consejo Nacional Electoral independiente, un Tribunal Contencioso Electoral independiente, una Corte Constitucional
con cuyos fallos no siempre ha estado de acuerdo, pero siempre la había citado como el último resquicio institucional de este país, pero que en sus últimas decisiones le ha quedado debiendo al Ecuador y en la campaña le quedó debiendo a la Corte Constitucional de este país. Con esa sentencia respecto del encargo del presidente absolutamente tibia, porque la Corte pudo haber circunscrito de una manera mucho más clara el ámbito de acción de la licencia, a la que toda autoridad de elección popular debe someterse cuando va a un proceso electoral y busca la reelección. Todo eso se comentó, pero de allí a insistir en que hubo algún tipo de fraude, que le robaron las elecciones, hay una distancia sideral, posición de quienes hablan. Y no hay contradicción entre pensar de una manera respecto de la campaña a pensar de otra manera respecto del escrutinio. No hay contradicción. Sobre todo les digo a los fanáticos y a los sectarios que piensan en absolutos, que no se acuerdan de la posición que quien les habla mantuvo en la campaña de la primera vuelta y que ahora le denostan a uno porque tiene una posición respecto de la tesis del fraude, porque yo he sostenido en varias ocasiones, los fraudes hay que probar. Y lo que ha pasado en esta campaña electoral es muy similar a lo que pasó en 2017, porque ya lo vivimos en la segunda vuelta electoral entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Hagamos ejercicio de memoria y seamos medianamente coherentes. Póngame de nuevo el comunicado, por favor. Más abajo dice, súbale un poquito si es que puede, la última parte que dice, en ese sentido, la misión de observación de la OEA aclara que, y esta parte es importante, te ha señalado ahí, si bien se observó en casos aislados que la tinta en la papeleta llegaba a manchar al ser doblada, también observó que en casi la totalidad de los casos, este inconveniente fue resuelto en la mesa frente a los representantes de las dos fórmulas presidenciales, donde la clara voluntad del votante fue respetada. Luego dice que la misión resalta que existieron muy pocos casos observados de anulación de votos por esta razón y ratifica que dicha situación pudo haber afectado a las dos candidaturas por igual y no presenció la existencia de una intención premeditada y sistemática de anular votos de una opción en contienda. Gracias. Esta tesis de la tinta, que por cierto, ahora se le cargan a una empresa, que es la empresa Mongar, que ¿saben qué? Viene participando en procesos electorales en el Ecuador desde el año 2002. Es que fue contratada recién, desde el año 2002. Solamente con interrupción del periodo 2006 a 2009, ¿ya? En todos los procesos electorales, esta empresa ha sido la que se ha encargado del proceso de elaboración de los kits electorales, ¿ya? Pero ahora la cuestionan. O sea que esta empresa sí participó en los procesos electorales de 2011, 2013, 2017, 2021, 2023, 2025. Pero ahora la cuestionan hablando de la tinta mágica. Aquí está el informe de la OEA, porque han citado que el informe de la OEA advierte eso. La OEA claramente dice que esos errores se subsanaron en presencia. Yo les dije después de la elección, ¿qué pasó con el control electoral? Porque se supone que en las mesas, el momento que se hace el escrutinio, están, aparte de los miembros de las mesas, que deberían ponerse todos de acuerdo. Son 7, pero se instala con un mínimo de 4. Digamos que están los 4. Los 4 tenían que ponerse de acuerdo. Y aparte, ¿qué pasa con los delegados de las organizaciones políticas que están en las mesas? Tanto de ADN cuanto de Revolución Ciudadana. Entonces son cosas que, perdóneme, a mí en lo personal, y yo lo vengo sosteniendo desde el día 14 de abril, un día después del proceso electoral. Estas cosas hay que manejarlas con absoluta seriedad y con absoluta responsabilidad. Y no contribuir al caos que justamente enfrenta el país. Ojalá que se entienda lo que estoy señalando. Yo simplemente reviso el informe de la OEA, que habían citado como el documento que avalaba la tesis del fraude. Bueno, la OEA avala los resultados numéricos. Que por supuesto hay recursos jurídicos que presentar. Ya el fin de semana presentó Revolución Ciudadana con su alianza con Reto la objeción ante el Consejo Nacional Electoral. Luego vendrá la apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Faltarán todavía algunas semanitas, un par de semanitas para que esto quede jurado y sacramentado. Lo que sí está claro que el 24 de mayo es una fecha escrita en piedra y antes del 24 de mayo esto tiene que ser subsanado. Porque el 24 de mayo deberá ser investido
el nuevo presidente de la República para un periodo de 4 años. Yo quería arrancar por ahí el comentario. Pero lo otro, ¿qué también nos dejó el fin de semana, audiencia? En este país, ese es el país aspiracional. En este país tenemos una sociedad aspiracional. ¿Ya? Este es el país de las narrativas. Este es el país donde se colocan imaginarios, donde se trata de enmarcar determinadas cosas. La famosa teoría del framing. Con base en la teoría del framing, se genera esta agenda setting. Este es el país de las narrativas. Entonces, el fin de semana la narrativa, la gran polémica fue, póngame la fotografía, por favor. Ya. Esta fotografía se convirtió, o sea, aquí hay tantas urgencias en el Ecuador. Ya, nos siguen matando, resulta que los establecimientos educativos no están listos para iniciar clases en la costa, resulta que Esmeraldas tuvo problemas luego del sismo del día viernes, pero la narrativa el último fin de semana, la polémica de este fin de semana fue esta fotografía. ¿Ya? Entonces ahí se le ve al presidente Noboa que está en la parte de la fotografía hacia el extremo derecho. El presidente Noboa, al lado está el rey Felipe de España, la reina Leticia. Le vemos un poquito más acá al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en el extremo izquierdo está Emmanuel Macron, presidente de Francia. Entonces, claro, esta fotografía sirvió para que los más sectarios, fanáticos, seguidores del gobierno y del señor presidente de la República, sin el menor pudor, digan que esta es la muestra de que Ecuador ahora está en el primer mundo, que está siendo observado con mucha atención, bla, 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 bla. ¿Saben cómo se llama eso? Deshonestidad intelectual. Porque el presidente estuvo ubicado en esa primera fila. Y revisen, basta con googlear esto. E incluso algunos medios ecuatorianos, colegas, difundieron por qué el presidente Noboa estuvo en la primera fila, muy cerca de Donald Trump, junto al rey de España, muy cerquita de Emmanuel Macron, por el alfabeto francés protocolario, que es una práctica que se utiliza ahora en el Vaticano para ubicar, para no tener preferencias y ubicarles de modo alfabético. Está Ecuador, está Etiopía, está Estados Unidos, luego Francia. Pero aquí los unos solazándose, ¿no? Incluso mintiendo en publicaciones, diciendo lo que no es, que esta es la muestra de que Ecuador está en la órbita, en el primer mundo, que no sé qué, que no sé cuánto, y haciendo la odiosa comparación, ¿ya? Y los otros, en cambio, denostando la presencia de Noboa. Porque se fueron al otro extremo. Póngame, por favor, el otro gráfico. Este, por ejemplo, con todo cariño y el respeto que yo les tengo a mis colegas de Radio La Calle, pues no puedo estar de acuerdo con este titular. Presencia de Noboa pasó inadvertida durante el funeral del Papa Francisco. ¿Cómo valoramos que la presencia del presidente pasó inadvertida, colegas? O sea, seamos serios. Es obvio que era uno más. Entonces también digamos que la presencia de Emmanuel Macron pasó inadvertida. O la presencia de Felipe de España pasó inadvertida. O la presencia no sé, pues, del emir de Qatar pasó inadvertida. Cuando, por ejemplo, aparte del funeral del Papa, en el contexto del funeral, la otra noticia, que también fue polémica, por cierto, fue la reunión de Donald Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y la emblemática fotografía ahí conversando entre los dos. En el Vaticano. Entonces, si vamos a hacer esa comparación, por lo menos tengamos un poquito de seriedad. Los dos unos tratando de amplificar, ¿no? Salen con esto de que el primer mundo, y los otros minimizando la presencia del presidente de la República. O sea, en serio, estamos perdidos. Y esta vaina no va a cambiar. No va a cambiar. Este es el país de las narrativas. Y yo realmente me apena mucho, porque esto quita la esperanza de que tengamos un ejercicio profesional adecuado, más allá de las líneas editoriales de apoyo o de oposición. Está claro que aquí hay medios que apoyan y medios que son de oposición. Y a quienes tratamos de tener un juicio crítico y una postura crítica, ¿ya? Sin que eso signifique avalar o ser oposición, nos denostan enseguida. Estas cosas tienen que cambiar. En serio. Porque al final es el televidente, el oyente y el lector el que pierde. Pero tratan de instalar esas narrativas. Está mal. Eso se llama ser deshonestos intelectualmente. Y en eso se pasaron el fin de semana. Un fin de semana en el que, ¿saben qué? Déjenme contarles. En la provincia del Oro, donde tenemos audiencia de este espacio, a través de la señal de Armónica FM,
en señal de radio, se reportó una nueva masacre, pues, en el cantón El Guagua, muy cerca de Machala. 5 muertos y 4 heridos el último fin de semana. La violencia no para. Pero para algunos medios es más importante posicionar o denostar la presencia de Noboa en el Vaticano. En serio. Esto es lo que debería preocuparnos. Debería preocuparnos, por ejemplo, que el 80% de las escuelas en la costa y en Galápagos, 80%, estamos a portas. Creo que es una semana, creo que la próxima semana, después del feriado, ya son clases. El 80% de escuelas en la costa y Galápagos requiere reparaciones a una semana del regreso a clases según la Unión Nacional de Educadores. ¿Qué tiene que decir el Ministerio de Educación sobre aquello? Vamos a tratar de invitar y de tener en estos días a Alegría Crespo, ministra de Educación o alguna autoridad del Ministerio de Educación para un poquito hablar de esto. ¿A una semana? Ecuavisa.com, el portal de noticias de Ecuavisa, reporta con base en información de la UNE que el 80% de la infraestructura educativa requiere reparaciones. Esto debería ser materia de preocupación mediática, ¿no les parece? O también debería preocuparnos y espeluznarnos, aunque en este país ya parece que no importa que le maten a la gente. Un cabo primero de la policía fue asesinado en la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. Otro miembro, otro uniformado, fue baleado en un tema que forma parte de la cotidianidad de este país. O debería preocuparnos, por ejemplo, lo que pasa en Esmeraldas a propósito del sismo, en donde la universidad pública, la Luis Vargas Torres, enfrenta serios daños en su infraestructura. Más del 70% de las instalaciones universitarias presentan afectaciones. ¿Y saben qué? Los estudiantes de la universidad van a tener que recibir clases en el patio principal de la universidad. De eso deberíamos estar hablando si fuésemos una sociedad medianamente coherente, madura, civilizada. Este es el país y la sociedad de las narrativas, de los istas y de los antis. Es una sociedad aspiracional, entonces lo vean a Noboa en primera fila, wow, mi presidente, que no sé qué. Los otros, en cambio, que lo odian a Noboa, denostan que Noboa haya estado ahí en la primera fila. Pasa inadvertida. O sea, en serio, así no podemos hacer patria, así no vamos a ningún lado. Este país no va a ningún lado así. Y hagamos una culpa, colegas. Hagamos una culpa. Nosotros somos corresponsables de eso. Porque no estamos siendo críticos con los unos y con los otros. Estamos siendo críticos con aquellos que nos caen mal. Y estamos aplaudiendo a aquellos que nos caen bien. No entendemos el valor de la opinión periodística. Que tiene que ser plural, que tiene que ser diversa. Por más que se puede estar a favor o no de una orientación política o de una tendencia. Ese es el país esa es la realidad del Ecuador. El país donde sostienen narrativas. Acá, exactamente, los ordenaron por orden alfabético. El alfabético francés, me dice Magdalena. Tal cual. ¿Qué me dice Andrés por acá? Eso se llama perreo sucio, dice Andrés. Vocación de alfombra. Tal cual. Una barbaridad. Acá Yomar me dice, hablan de encuestas que daban un empate técnico, pero se supo que ADN pidió que castiguen los números en esas encuestas, es decir, trabajar en los peores escenarios. Eso pasó en la primera vuelta, cuando justamente se hablaba por parte de los partidarios del señor presidente de la República que sostenían la tesis del fraude. Ya llegó Luisa González. Ah, perfecto. ¿Dónde había leído tu mensaje? Voy a cerrar el comentario. Vamos a conversar con Luisa González. Tras la pausa, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.